Te amo, pero no a ti. Las palabras no solo rompieron el silencio, lo desgarraron. Fue como si el aire se partiera en dos, como si el tiempo mismo dudara si debía seguir avanzando. Él parpadeó una vez, luego otra, esperando que todo fuera un error, una mala interpretación, un juego cruel del destino. ¿Qué significa eso? Preguntó finalmente, con la voz más baja de lo que jamás la había escuchado. Ella estaba frente a él, a solo unos pasos, pero parecía estar en otro mundo. No había lágrimas en su rostro. No había culpa evidente. Solo una serenidad dolorosa, como alguien que ya había sufrido la conversación en su interior 1000 veces. Significa que te quiero, respondió ella con suavidad. Que me importas. Pero no como tú necesitas, no como tú mereces. Cada palabra caía como una piedra en su pecho. Él negó lentamente con la cabeza, como si pudiera deshacer lo que acababa de escuchar. Eso no tiene sentido, susurró. Llevamos años juntos. Hemos construido todo esto. Todo esto. La frase quedó flotando entre ellos como algo vacío, algo que ya no tenía peso. Ella desvió la mirada por un instante, como si mirar sus ojos fuera demasiado difícil. Lo sé. Y por eso me duele, admitió. Pero sería peor seguir fingiendo. Fingiendo. La palabra encendió algo dentro de él. Una mezcla de rabia, tristeza y desesperación. ¿Fingiendo? Repitió, alzando un poco la voz. ¿Todo este tiempo has estado fingiendo? No todo, dijo rápidamente ella. Al principio no. Pero, las cosas cambiaron. El silencio que siguió fue pesado, sofocante. Él tragó saliva, sintiendo cómo su garganta se cerraba. ¿Hay alguien más? Preguntó, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Ella dudó. Apenas un segundo. Pero ese segundo fue como una confesión completa. Sí. La habitación pareció encogerse. Él sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo lo que creía seguro, todo lo que pensaba que era real, se desmoronaba en cuestión de segundos. ¿Desde cuándo? Logró decir. Hace meses. Meses. Meses en los que él la amaba sin reservas, en los que planeaba un futuro, en los que soñaba con una vida juntos, mientras ella ya estaba emocionalmente en otro lugar. El dolor fue distinto a cualquier cosa que hubiera sentido antes. No era un golpe repentino, sino algo más profundo, más lento, como si algo dentro de él se estuviera rompiendo pieza por pieza. ¿Lo amas? Preguntó. Ella cerró los ojos por un momento. Sí. Esa fue la respuesta final. La que cerró todas las puertas. Él soltó una risa vacía, amarga, sin alegría. Entonces, supongo que no hay nada más que decir. Ella dio un paso hacia él, como si quisiera acercarse, como si una parte de ella quisiera consolarlo. Pero él retrocedió. No, dijo. No lo hagas. No ahora. Porque sabía que, si ella lo tocaba, si mostraba aunque fuera un poco de cariño, él no tendría la fuerza para dejarla ir. Y tenía que dejarla ir. Aunque lo destruyera. Lo siento, susurró ella. Pero esas palabras ya no tenían efecto. No reparaban nada. No cambiaban nada. Esa noche terminó sin gritos, sin escenas dramáticas. Solo con un silencio frío, definitivo. Ella tomó sus cosas con calma, como si cada movimiento estuviera medido para no hacer más daño del necesario. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. Quizás esperando que él dijera algo. Que la detuviera. Que luchara. Pero él no lo hizo. Se quedó de pie, inmóvil, mirando un punto fijo, como si ya no estuviera realmente allí. Y entonces, ella se fue. La puerta se cerró con un sonido suave. Pero para él, fue como un estruendo. Los días siguientes fueron borrosos. El tiempo dejó de tener sentido.
Las horas pasaban sin que él pudiera distinguir una de otra. Se levantaba por costumbre, comía por necesidad, dormía por agotamiento. Pero vivir, no vivía. Todo le recordaba a ella. La taza que usaba en las mañanas. La forma en que doblaba la ropa. Las canciones que sonaban en la radio. Incluso el silencio tenía su voz. Intentó distraerse. Salir más. Trabajar más. Conocer gente nueva. Pero nada llenaba el vacío. Porque no era solo que la extrañara. Era que había perdido la vida que había imaginado con ella. Las semanas se convirtieron en meses. Poco a poco, el dolor dejó de ser constante. No desapareció, pero cambió. Se volvió más silencioso, más manejable, como una cicatriz que ya no sangra, pero sigue ahí. Aprendió a sonreír otra vez. A reír en momentos inesperados. A respirar sin sentir que el pecho le pesaba todo el tiempo. Y un día, sin darse cuenta exactamente cuándo, dejó de pensar en ella cada mañana al despertar. No la olvidó. Pero aprendió a vivir sin su presencia. Un año después, su vida era distinta. No perfecta, pero estable. Había reconstruido partes de sí mismo que creía perdidas. Había aceptado lo que pasó, incluso si nunca lo entendió del todo. Hasta que el destino decidió intervenir. Porque hay historias que no terminan cuando creemos. Ese día, todo parecía normal. Hasta que la vio. Parte 2. El encuentro que cambió todo. El hospital olía a desinfectante y a algo más, algo difícil de describir. Tal vez esperanza. Tal vez miedo. Él caminaba por el pasillo revisando su teléfono, distraído, pensando en cosas simples. Una cita médica, nada importante. Un día común. Hasta que levantó la vista. Y el mundo se detuvo. Era ella. De pie al final del corredor, cerca de una ventana. La luz caía sobre su rostro de una manera que la hacía parecer casi irreal, como un recuerdo que se niega a desaparecer. Pero no era un recuerdo. Era real. Más delgada, tal vez. Más tranquila. Había algo distinto en su expresión, una profundidad que antes no estaba. Y entonces lo vio. El bebé. Pequeño, envuelto en una manta blanca, descansando en sus brazos con una calma absoluta. Sus diminutas manos asomaban apenas, y su respiración suave parecía marcar el ritmo de todo a su alrededor. El corazón de él dio un vuelco. Todo lo que había construido en ese año, toda la estabilidad, empezó a tambalearse. Sin darse cuenta, comenzó a caminar hacia ella. Cada paso era lento, pesado, como si el suelo se resistiera. Cuando ella levantó la mirada y lo vio, sus ojos se abrieron con sorpresa. «Hola», dijo él, con la voz apenas audible. Ella tardó un segundo en reaccionar. «Hola». Esa simple palabra cargaba un año entero de silencio. Él no sabía dónde mirar. Sus ojos iban de su rostro al bebé, y luego al suelo, como si evitara enfrentarse a algo demasiado grande. No sabía qué, empezó, pero no terminó la frase. «Sí», respondió ella suavemente, entendiendo sin que él terminara. «Ha pasado tiempo». El silencio entre ellos ya no era el mismo de antes. No era incómodo, pero estaba lleno de cosas no dichas. Él miró al bebé otra vez. «Es hermoso», murmuró. Ella sonrió, y esta vez no fue una sonrisa forzada. Fue real. Lo es. Hubo una pausa. Una larga pausa. Y entonces, la pregunta que no podía evitar salió de sus labios. ¿Es de él? Ella no respondió de inmediato. Lo miró fijamente, como si estuviera decidiendo algo importante. No. La respuesta fue simple. Pero el efecto fue enorme. Entonces, dijo él, confundido, no entiendo. Ella respiró hondo. El hombre por el que te dejé, no era quien creía, confesó.
Cuando supo que estaba embarazada, se fue. Él sintió una mezcla extraña de emociones. No era satisfacción, pero tampoco era pura tristeza. Era algo más complejo. Y este bebé, continuó ella, no es suyo. El silencio se volvió más denso. Él frunció el ceño, tratando de unir las piezas. Entonces, ¿de quién es? Ella bajó la mirada hacia el bebé. Sus dedos acariciaron suavemente la pequeña mejilla del niño. Es tuyo. El tiempo dejó de existir. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como si necesitaran repetirse para ser reales. No, susurró él, eso no puede ser. Cuando me fui, ya estaba embarazada. Pero no lo sabía, explicó ella. Lo descubrí semanas después. Él sintió que el mundo giraba demasiado rápido. Un hijo. Tenía un hijo. Y no lo sabía. Todo ese tiempo, todo ese año, había una parte de él creciendo en algún lugar, respirando, existiendo, sin que él lo supiera. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, con la voz rota. Ella levantó la mirada, y esta vez las lágrimas no se detuvieron. Porque tenía miedo, admitió. Después de lo que hice, no sabía si tenía derecho a volver a tu vida. Él cerró los ojos un instante, tratando de procesarlo todo. El dolor del pasado. La sorpresa del presente. La incertidumbre del futuro. Cuando los abrió, miró al bebé otra vez. Y algo cambió. Ya no era solo un niño desconocido. Era su hijo. Una parte de él. Una nueva oportunidad. Se acercó lentamente. ¿Puedo?, preguntó, extendiendo las manos. Ella dudó solo un segundo. Luego, lo colocó suavemente en sus brazos. El momento en que lo sostuvo fue indescriptible. El pequeño se movió ligeramente, acomodándose, como si reconociera algo familiar. Y en ese instante, algo dentro de él se reconstruyó. No completamente. Pero lo suficiente. Miró a la mujer frente a él. La misma que lo había roto, y la misma que, sin saberlo, le estaba dando algo que jamás había esperado. No sé qué significa esto, dijo finalmente. No sé qué pasa ahora. Ella sintió, con lágrimas aún en los ojos. Yo tampoco. Y por primera vez, estaban siendo completamente honestos. El pasado no desapareció. Las heridas no se borraron. Pero entre ellos, en ese pasillo de hospital, había algo nuevo. Algo frágil. Algo real. Una segunda oportunidad, no para lo que fueron, sino para lo que podían llegar a ser. Y esta vez, no se trataba solo de ellos. Se trataba de alguien más. Alguien que, sin saberlo, había unido dos vidas rotas, para darles una razón completamente nueva para empezar de nuevo.